Una madre de 4 hijos sobrevivió sin electricidad ni agua. Y lo que hizo conmovió al país. Laura abrió los ojos antes del amanecer, como todos los días desde hacía 3 años. La oscuridad de su casa no era solo por la falta de luz natural, era oscuridad real, permanente. El tipo de oscuridad que te recuerda cada segundo que no hay electricidad, que no la ha habido en mucho tiempo, que quizás no la habrá mañana. Se levantó del colchón en el suelo, cuidando de no despertar a sus hijos. Los 4 dormían juntos en la única habitación que aún conservaba el techo completo. El mayor tenía 11 años. La menor, apenas 3. Entre ellos, 2 niños más que soñaban con cosas que Laura ya no podía darles. Salió descalza al patio trasero. El suelo estaba frío, húmedo. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos que brillaban tenuemente bajo la luz gris del amanecer. Laura caminó hasta el fondo, donde había cavado un pozo improvisado meses atrás. No era profundo. Apenas llegaba al agua subterránea que corría débilmente bajo la tierra seca de aquel barrio olvidado. Metió el balde de plástico, gastado y rajado por el uso, y esperó. El agua subía despacio, turbia, con olor a tierra mojada y algo más que prefería no identificar. Cuando el balde estuvo lleno hasta la mitad, lo sacó con esfuerzo. Pesaba más de lo que su cuerpo delgado podía soportar cómodamente, pero Laura había aprendido a cargar cosas pesadas, mucho más pesadas que el agua. Regresó a la casa y dejó el balde junto a la puerta. Luego volvió al pozo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Necesitaba al menos 6 baldes para el día. 1 para cocinar, otro para limpiar, 2 para que los niños pudieran asearse antes de ir a la escuela, los últimos 2 para beber. Siempre hervía el agua antes de dársela a sus hijos. Siempre. Aunque eso significara usar la leña que había recogido el día anterior y que debía durar toda la semana. Cuando terminó de llenar el último balde, el sol ya asomaba tímidamente por el horizonte. Laura se sentó un momento en el borde del pozo. Respiró hondo. Sus manos temblaban. No por el frío, sino por el cansancio acumulado de meses, de años, de una vida entera cargando el peso de 4 vidas más. Pero no podía detenerse. Nunca podía detenerse. Se levantó y caminó de regreso a la casa. Adentro, los niños comenzaban a despertar. Escuchó la voz somnolienta de Matías, el mayor, preguntando si había desayuno. Laura sonrió. Siempre preguntaba lo mismo, y ella siempre respondía lo mismo. Sí, mi amor, siempre hay desayuno. No era verdad. No siempre lo había. Pero mentir en voz baja, con ternura, era parte de su trabajo como madre. Mantener la esperanza viva en los ojos de sus hijos era más importante que la verdad. Encendió el fogón improvisado que había construido con piedras y latas viejas. La leña prendió despacio, soltando un humo denso que llenó la habitación. Laura tosió, pero no abrió la ventana. Hacía demasiado frío afuera. Y además, la ventana ya no tenía vidrio. Solo un pedazo de plástico clavado con tachuelas oxidadas. Puso una olla sobre el fuego y vertió agua. Esperó a que hirviera. Luego añadió un puñado de avena que había conseguido 3 días antes en el comedor comunitario. No era mucho, pero alcanzaba para llenar 4 platos pequeños. Los niños no se quejarían. Nunca se quejaban. Mientras la avena se cocinaba, Laura revisó la ropa que había lavado la noche anterior. Estaba húmeda todavía. No había manera de secarla rápido sin sol ni electricidad. Pero al menos estaba limpia. Eso era suficiente. Matías apareció en la puerta rascándose los ojos. Detrás de él venían los mellizos, Javier y Sofía, de 7 años. Y al final, tambaleándose con pasos inseguros, llegó la pequeña Camila, aún con el cabello revuelto y los ojos medio cerrados. «Buenos días, mamá», dijeron casi al unísono. Laura sintió que el pecho se le llenaba de algo tibio. Algo que no tenía nombre pero que la mantenía de pie cada mañana. «Buenos días, mis amores». Les sirvió el desayuno en platos desparejos. Algunos tenían grietas, otros bordes rotos, pero estaban limpios. Laura se aseguraba de que siempre estuvieran limpios. Los niños comieron en silencio. No había mucho que decir. Todos sabían cómo era la vida en esa casa. Todos sabían que las cosas eran difíciles, pero también sabían algo más. Algo que Laura les había enseñado sin palabras, con cada gesto, con cada amanecer. Que el amor no necesita luz para brillar. Que una familia puede ser fuerte incluso cuando no tiene nada. Después del desayuno, Laura ayudó a los niños a vestirse. Les peinó el cabello con un peine viejo que había sido suyo cuando era niña. Les lavó la cara con el agua fría del balde.
Les revisó las mochilas aunque sabía que no había mucho adentro. Unos cuadernos usados, lápices cortos, gomas de borrar partidas a la mitad. Pero los niños irían a la escuela, siempre iban a la escuela, porque Laura creía en algo que nadie más en ese barrio parecía creer ya. Que la educación era la única salida, que sus hijos merecían algo mejor, que aunque ella no hubiera tenido oportunidades, ellos sí las tendrían. Los acompañó hasta la puerta, les dio un beso en la frente a cada uno. Les dijo que los amaba, y los vio alejarse por el camino de tierra, con sus uniformes remendados y sus mochilas colgando de los hombros delgados. Cuando desaparecieron de su vista, Laura cerró los ojos, y por un momento, solo por un momento, dejó que las lágrimas cayeran, porque ser fuerte todo el tiempo era agotador, porque a veces incluso las madres más valientes necesitan llorar, pero solo un momento. Luego se limpió el rostro, respiró hondo, y volvió adentro. Había trabajo que hacer. Siempre había trabajo que hacer. Laura pasó la mañana limpiando la casa. No había mucho que limpiar, en realidad. Pero mantenerse ocupada era la única manera de no pensar demasiado, de no hundirse en el peso de todo lo que faltaba, de todo lo que había perdido. 3 años atrás las cosas no eran así. Había electricidad, agua corriente, una vida que, aunque modesta, al menos era digna. Pero entonces todo se derrumbó. Su esposo se fue. Simplemente se fue. Una mañana salió a buscar trabajo y nunca regresó. No hubo explicación. No hubo despedida. Solo ausencia. Al principio, Laura pensó que volvería. Que quizás había tenido un accidente. Que algo le había impedido regresar. Pero pasaron las semanas, los meses y nada. Ninguna noticia, ningún rastro. Solo silencio. Y con él se fue también el dinero, el poco que había. Laura intentó mantener las cuentas al día, pero sin un ingreso fijo era imposible. Primero se fue la luz, luego el agua. Después, poco a poco, todo lo demás. Los vecinos dejaron de mirarla, o peor, comenzaron a mirarla con lástima, con ese tipo de lástima que duele más que el desprecio, porque la lástima te recuerda que eres menos, que has caído, que ya no eres igual. Pero Laura no quería lástima, quería soluciones, quería trabajo, quería una oportunidad. Así que cada día, después de llevar a los niños a la escuela, salía a buscar algo, cualquier cosa, limpiaba casas, lavaba ropa ajena. Cuidaba niños de otras mujeres que tenían más suerte que ella. Hacía lo que fuera necesario para llevar aunque fuera un poco de comida a la mesa. Pero nunca era suficiente. Ese día, después de terminar con la limpieza, Laura se puso su mejor ropa. No tenía mucho dónde elegir. Solo 2 vestidos que aún estaban presentables. Uno azul, desteñido por el sol y el uso. Otro gris, con un pequeño remiendo en el costado. Eligió el azul. Se recogió el cabello en una cola. Se lavó la cara con el agua fría del balde. Se miró en el pedazo de espejo roto que colgaba de la pared. No se reconoció del todo. La mujer que la miraba desde el otro lado tenía ojeras profundas, arrugas prematuras alrededor de los ojos, la piel seca, el cabello sin brillo. Pero había algo en esa mirada que seguía intacto. Determinación. Salió de la casa y comenzó a caminar por el barrio. Tocó puertas. Preguntó si necesitaban ayuda, si había algo que pudiera hacer. La mayoría le cerraba la puerta antes de que terminara de hablar. Otros ni siquiera abrían. Pero Laura no se rendía. Nunca se rendía. A media tarde llegó a una casa grande, en la parte alta del barrio. Una casa con jardín, con rejas, con un auto estacionado en la entrada. El tipo de casa que ella solía ver desde lejos cuando era niña y soñaba con tener algún día. Tocó el timbre. Esperó. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. La miró de arriba abajo con gesto evaluador. ¿Sí? Buenos días, señora. Disculpe la molestia. Me llamo Laura. Vivo aquí cerca. Estoy buscando trabajo. Cualquier cosa. Limpieza, cocina, lo que necesite. Soy responsable y trabajadora. La mujer la miró en silencio por un momento. Luego suspiró. No necesito nada. Lo siento. Comenzó a cerrar la puerta. Por favor. Laura insistió. Su voz se quebró ligeramente. Tengo 4 hijos. No tengo luz ni agua en casa. Solo necesito una oportunidad. La mujer se detuvo. La miró otra vez. Esta vez con algo que no era lástima. Era algo más complejo. Algo entre compasión y incomodidad. Espera aquí. Cerró la puerta. Laura esperó. No sabía si volvería o si simplemente la había dejado ahí parada. Pero esperó. Porque eso era lo que hacía. Esperar. Y trabajar. Y seguir adelante. La puerta se abrió de nuevo.
La mujer le entregó una bolsa de plástico. Hay algo de ropa que ya no uso. Y comida. No es mucho, pero quizás te sirva. Laura tomó la bolsa. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. Gracias. Muchas gracias. La mujer asintió. Luego cerró la puerta. Y Laura se quedó ahí, con la bolsa en las manos, sintiendo una mezcla de gratitud y humillación. Porque aceptar caridad no era fácil. Nunca lo era. Pero sus hijos necesitaban comer. Y a veces el orgullo era un lujo que no podía permitirse. Regresó a casa caminando despacio. La bolsa era pesada. Cuando llegó, la abrió sobre la mesa. Había ropa. Algunas prendas estaban casi nuevas, otras un poco gastadas, pero todas estaban limpias, y había comida, arroz, fideos, latas de atún, un paquete de galletas. Laura se sentó y lloró. Lloró de alivio, lloró de cansancio, lloró porque por una vez, solo por una vez, alguien había sido amable sin pedirle nada a cambio. Cuando terminó de llorar, se levantó, se lavó la cara, guardó la comida, dobló la ropa, y esperó a que sus hijos regresaran de la escuela. Porque aunque el día había sido duro, aunque había tenido que pedir ayuda, aunque había sentido vergüenza y dolor, al final había logrado algo. Había conseguido que sus hijos tuvieran que comer esa noche. Y eso era suficiente. Por ahora, eso era suficiente. Si esto también te duele, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que viene es aún más fuerte. Los meses pasaron. El invierno llegó con su frialdad despiadada. La casa de Laura, sin electricidad ni calefacción, se convirtió en una caja de hielo. Por las noches, los 5 se acurrucaban juntos bajo las pocas mantas que tenían. A veces, Laura no dormía. Se quedaba despierta, frotando las manos y los pies de sus hijos para mantenerlos calientes. Matías comenzó a toser. Al principio era una tos seca, esporádica, pero con el paso de los días se volvió constante, profunda. Laura sabía que necesitaba un médico, pero no tenía dinero para pagar una consulta. Y los hospitales públicos estaban saturados. Esperaba que fuera algo pasajero, que con el tiempo mejorara solo. Pero no mejoró. Una noche Matías despertó con fiebre alta. Su cuerpo ardía. Laura lo tomó en brazos y lo llevó al balde de agua fría. Le mojó la frente. Le dio de beber. Le susurró palabras de aliento. Pero la fiebre no bajaba. Los otros niños despertaron asustados. Camila lloraba. Los mellizos miraban en silencio, con los ojos muy abiertos. Laura no sabía qué hacer. No tenía medicamentos. No tenía manera de llevarlo al hospital en medio de la noche. No tenía teléfono para pedir ayuda. Así que hizo lo único que podía hacer. Rezó. Rezó con una fe que no sabía que aún tenía. Rezó con lágrimas cayendo sobre el rostro ardiente de su hijo. Rezó porque no le quedaba otra opción, y algo en ella se quebró esa noche. Porque darse cuenta de que no puedes proteger a tus hijos, de que no puedes curarlos, de que estás completamente impotente ante su dolor, es la peor forma de sufrimiento que existe. Al amanecer, la fiebre bajó un poco. Matías abrió los ojos. Estaba débil, pálido, pero vivo. Laura lo abrazó y lloró de alivio. Pero sabía que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar, que si no hacía algo pronto, perdería a alguno de sus hijos. Y eso no lo iba a permitir. Esa tarde, después de que los niños se fueran a la escuela, Laura tomó una decisión. Una decisión que había estado evitando durante meses porque le daba vergüenza, porque le dolía el orgullo, porque significaba admitir públicamente que no podía sola. Fue a la radio local del pueblo, una emisora pequeña que transmitía noticias y música para la comunidad. Tocó la puerta. Una recepcionista la atendió. «Necesito hablar con alguien», dijo Laura. «Necesito contar mi historia». La recepcionista la miró con curiosidad. Luego la hizo pasar a una oficina donde estaba el director de la emisora, un hombre de unos 50 años con aspecto cansado pero amable. Laura le contó todo. Le contó sobre la falta de luz y agua, sobre sus 4 hijos, sobre la enfermedad de Matías, sobre los días sin comida, sobre las noches de frío. Le contó sin adornos, sin dramatismo, solo la verdad cruda y dolorosa. El hombre la escuchó en silencio. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «¿Por qué no pediste ayuda antes?» Laura bajó la mirada. «Porque tenía vergüenza, porque pensé que podía sola, porque no quería que mis hijos fueran vistos como los pobres del barrio». El hombre asintió. «Voy a poner tu historia al aire, mañana por la mañana, y vamos a pedir ayuda para ti y tus hijos. No te prometo nada, pero al menos la gente sabrá que existes».
Laura sintió un nudo en la garganta. Gracias. Al día siguiente, la historia de Laura se transmitió por la radio. El locutor contó cada detalle. Habló de la madre soltera que vivía sin electricidad ni agua, que cuidaba a 4 niños sola, que trabajaba en lo que podía pero nunca era suficiente, que estaba al borde del colapso pero no se rendía. Laura escuchó la transmisión desde la casa de una vecina. Escuchó su propia historia contada por una voz extraña, y se sintió expuesta, vulnerable, pero también, de alguna manera, liberada, porque ya no estaba sola con su dolor, porque alguien, en algún lugar, ahora sabía que existía. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías pedido ayuda antes o esperado hasta el límite? La respuesta llegó más rápido de lo que Laura esperaba. Al día siguiente de la transmisión, alguien tocó a su puerta. Era una mujer joven con una cámara en la mano. Soy periodista del canal regional. Escuché tu historia en la radio. ¿Puedo entrar? Laura dudó. No estaba segura de querer que el mundo viera en qué condiciones vivía. Pero ya había dado el primer paso. Ya no había vuelta atrás. Sí, pase. La periodista entró y miró alrededor con expresión seria. Tomó fotos. Hizo preguntas. Laura respondió todo con honestidad. Le mostró el pozo del que sacaba agua, el fogón improvisado, los baldes, la habitación donde dormían los 5, las paredes húmedas, el techo con goteras. Esto va a salir en las noticias esta noche, dijo la periodista. Tu historia va a conmover a mucha gente. Laura no estaba segura si eso era algo bueno o algo malo, pero ya estaba hecho. Esa noche, la historia de Laura apareció en el noticiero regional. Las imágenes eran crudas, impactantes. Mostraban la realidad sin filtros. Una madre y sus 4 hijos viviendo en condiciones inhumanas. Sin luz, sin agua, pero con dignidad, con amor, con esperanza. El teléfono de la emisora de radio comenzó a sonar sin parar. Luego, las redes sociales explotaron. La historia se compartió miles de veces. La gente comentaba, algunos con empatía, otros con indignación. Muchos preguntaban cómo podían ayudar. Y entonces comenzó a suceder algo que Laura nunca imaginó. Al día siguiente empezaron a llegar personas a su casa. Vecinos que antes la ignoraban. Desconocidos que habían visto la noticia. Todos traían algo. Comida, ropa, mantas, juguetes para los niños. Algunos traían dinero. Otros ofrecían trabajo. Laura no sabía cómo reaccionar. Estaba abrumada, agradecida, confundida, porque toda su vida había sido invisible, y de repente todos la veían. Pero lo que más la impactó fue la visita de un grupo de voluntarios de una ONG local. Llegaron con herramientas, con materiales, con un plan. Vamos a arreglar tu casa, dijeron. Vamos a instalar electricidad, vamos a conectar el agua, vamos a hacer que este lugar sea digno para ti y tus hijos. Laura no pudo contener las lágrimas, porque eso era más de lo que había pedido. Era más de lo que había soñado. Durante 2 semanas, la casa de Laura se convirtió en un lugar de actividad constante. Electricistas, plomeros, albañiles, pintores, todos trabajaban voluntariamente. La comunidad se unió. Algunos traían comida para los trabajadores. Otros cuidaban a los niños mientras Laura supervisaba las obras. Matías, Javier, Sofía y Camila miraban todo con ojos llenos de asombro. No entendían completamente lo que estaba pasando, pero sentían que algo importante estaba cambiando. Una tarde, mientras los trabajadores instalaban los cables eléctricos, una mujer mayor se acercó a Laura. La había visto antes en el barrio, pero nunca habían hablado. «Perdóname», dijo la mujer. «Yo sabía que estabas pasando por esto, y no hice nada. Me avergüenzo de mi silencio». Laura la miró. Podría haber sentido rabia, resentimiento, pero no lo sintió. No tiene que disculparse. Todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. La mujer sonrió con tristeza. Eres más sabia que muchos de nosotros. 2 semanas después, la casa estaba transformada. Tenía luz, agua corriente. El techo estaba reparado, las paredes pintadas. Había una cocina funcional, camas para los niños. Incluso habían instalado un pequeño calentador para el invierno. La noche en que todo estuvo listo, Laura reunió a sus hijos en la sala. Apretó el interruptor de la luz, y cuando la habitación se iluminó, los 4 niños gritaron de alegría. Saltaron, rieron, corrieron de habitación en habitación encendiendo y apagando las luces como si fuera magia. Y para ellos, lo era. Era magia pura. Laura se sentó en el sofá que alguien había donado y los vio jugar. Y sintió algo que no había sentido en años. Paz.
No era una paz completa. Todavía había problemas. Todavía había incertidumbre. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que todo iba a estar bien. Que sus hijos estarían a salvo. Que habían sobrevivido. Y que de alguna manera, en medio de todo el dolor, habían encontrado algo hermoso, habían encontrado esperanza. Pero la transformación de la casa de Laura no terminó ahí. La historia siguió creciendo. Los medios nacionales la recogieron, los periódicos escribieron artículos, los programas de televisión invitaron a Laura a contar su experiencia. Y ella aceptó. No por fama, sino porque quería que otras personas en su situación supieran que no estaban solas, que pedir ayuda no era debilidad, que resistir era valentía. Una mañana recibió una llamada del gobierno local. Le ofrecieron un trabajo estable en el Departamento de Asistencia Social. Un trabajo donde podría ayudar a otras familias que estaban pasando por lo mismo que ella había pasado. Laura aceptó sin dudarlo, porque sabía mejor que nadie lo que significaba estar desesperado, lo que significaba no tener a dónde ir, lo que significaba sentir que el mundo te había abandonado. Y quería ser la persona que ella hubiera necesitado cuando todo estaba oscuro. Los niños comenzaron a cambiar también. Matías se recuperó completamente de su enfermedad. Volvió a sonreír, a jugar, a ser niño otra vez. Los mellizos mejoraron en la escuela. Camila, la pequeña, empezó a hablar más, a reír más, a sentirse segura, porque los niños son como plantas, necesitan luz para crecer. Y finalmente, después de tanto tiempo en la oscuridad, tenían luz. Un día, Laura recibió una carta. Venía de una organización internacional que había leído sobre su historia. Le ofrecían una beca completa para que estudiara trabajo social, para que se capacitara profesionalmente, para que pudiera ayudar de manera más efectiva a otras familias. Laura leyó la carta 3 veces. No podía creer lo que estaba viendo. Ella, que apenas había terminado la secundaria, que nunca había tenido oportunidades, que había pasado años luchando solo para sobrevivir. Ahora tenía la posibilidad de estudiar, de crecer, de convertirse en algo más. Aceptó la beca y comenzó a estudiar por las noches después de que los niños se dormían. Era difícil, cansado, pero también era emocionante, porque estaba construyendo un futuro, no solo para ella, sino para sus hijos y para todas las personas a las que podría ayudar. Los meses pasaron. Laura se graduó con honores. Su historia inspiró a cientos de personas. La invitaron a dar charlas en escuelas, en universidades, en comunidades vulnerables. Y cada vez que hablaba, contaba la verdad. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días en los que quise rendirme, días en los que pensé que no valía la pena. Pero mis hijos me dieron una razón para seguir. Y cuando pedí ayuda, el mundo respondió. Una tarde, mientras Laura preparaba la cena en su cocina ahora funcional, Matías entró y la abrazó por la espalda. «Mamá, ¿te acuerdas cuando no teníamos luz?» Laura sonrió. «Claro que me acuerdo. Yo también. Pero ¿sabes qué es lo que más recuerdo? ¿Qué? Que nunca nos dejaste sentir que éramos menos. Que siempre nos hiciste sentir amados». Laura sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Siempre van a ser amados. Siempre. Matías la apretó más fuerte. «Eres la mejor mamá del mundo». Y en ese momento, Laura supo que todo había valido la pena. Cada noche de frío, cada día de hambre, cada lágrima derramada, cada momento de desesperación. Porque había logrado algo que ninguna cantidad de dinero o comodidad podía comprar. Había criado a sus hijos con amor, con dignidad, con valores. Y eso era lo único que realmente importaba. Pasaron 2 años desde aquella noche en que Laura apretó el interruptor y la luz regresó a su vida. 2 años en los que todo cambió. Pero no solo para ella, también para la comunidad. La historia de Laura inspiró la creación de un programa municipal de asistencia a familias en situación de vulnerabilidad. Un programa que identificaba casos similares al de ella y actuaba antes de que llegaran al punto de crisis. Laura fue nombrada coordinadora del programa. Trabajaba directamente con familias que estaban pasando por lo que ella había pasado. Y cada vez que tocaba la puerta de una casa sin luz, de una madre desesperada, de unos niños con hambre, sentía que estaba cerrando un círculo. Porque ahora era ella la que extendía la mano. Ella la que ofrecía esperanza. Ella la que decía, «No estás sola. Vamos a salir de esto juntos». Una mañana, mientras revisaba los casos pendientes en su oficina, recibió una llamada. Era de un canal de televisión nacional. Querían hacer un documental sobre su vida, sobre su historia de superación,
sobre cómo una madre sin electricidad ni agua había conmovido a un país entero. Laura aceptó, pero con una condición. Quiero que el documental no sea solo sobre mí. Quiero que muestre a todas las familias que están luchando. Que muestre que mi historia no es única. Que hay miles de madres como yo. Y que todas merecen ser vistas. El documental se estrenó 6 meses después. Se llamaba Luz en la Oscuridad, la historia de Laura. Tuvo millones de vistas. Ganó premios. Pero lo más importante fue el impacto que tuvo. Decenas de organizaciones se comprometieron a ayudar a familias vulnerables. El gobierno anunció un plan nacional de erradicación de la pobreza energética. Empresas privadas donaron recursos. Y la gente común, la gente de a pie, comenzó a prestar más atención a sus vecinos, a preguntar si estaban bien, a ofrecer ayuda sin que se la pidieran, a construir comunidad. Laura nunca imaginó que su dolor, su lucha, su resistencia, pudieran transformarse en algo tan grande. Pero así fue. Y todo había comenzado con una decisión simple. La decisión de no rendirse. La decisión de pedir ayuda cuando ya no podía sola. La decisión de creer que sus hijos merecían algo mejor. Una tarde, mientras Laura caminaba por el mismo barrio donde había tocado puertas pidiendo trabajo, una niña pequeña se le acercó. Tenía unos 8 años. Cabello oscuro, ojos grandes. ¿Tú eres Laura? Sí, soy yo. Mi mamá dice que tú eres una heroína. Laura sonrió. No soy una heroína. Solo soy una mamá que hizo lo que tenía que hacer. Mi mamá dice que eso es lo que hace a alguien heroína. La niña le entregó un dibujo. Era un dibujo hecho con crayones. Mostraba una casa con luz. Una familia sonriendo. Un sol brillante en el cielo. Esto es para ti. Porque tú le diste luz a mi mamá también. Laura tomó el dibujo. Sintió que el corazón se le apretaba. Gracias, cariño. Lo voy a guardar para siempre. La niña sonrió y se fue corriendo. Laura se quedó ahí mirando el dibujo. Y entendió algo profundo. Que su historia no había terminado. Que en realidad apenas estaba comenzando. Porque cada persona que ayudaba se convertía en otra historia de luz. Otra familia que salía de la oscuridad. Otro niño que podría soñar con un futuro mejor. Y eso se multiplicaba. Una y otra vez. Infinitamente. Esa noche Laura llegó a casa y reunió a sus hijos en la mesa. Matías tenía 13 años ahora. Los mellizos, 9. Camila, 5. Todos habían crecido, cambiado. Pero seguían siendo los mismos niños que habían dormido juntos en un colchón en el suelo, abrazándose para darse calor. Quiero contarles algo, dijo Laura. Los 4 la miraron con atención. Hace 2 años, cuando no teníamos nada, yo pensaba que había fallado como madre. Pensaba que ustedes merecían algo mejor. Y tenía razón, merecían algo mejor. Pero lo que no entendía entonces era que ustedes ya tenían lo más importante. ¿Qué, mamá?, preguntó Camila. Tenían amor. Tenían a alguien que nunca iba a rendirse con ustedes, y eso es más fuerte que cualquier cosa. Más fuerte que la oscuridad, más fuerte que el frío, más fuerte que el hambre. Matías asintió. Los mellizos se tomaron de la mano. Camila sonrió. Quiero que sepan que todo lo que pasamos nos hizo más fuertes, y que ahora, gracias a eso, podemos ayudar a otros. Podemos ser la luz que nosotros necesitamos. ¿Entienden eso? Sí, mamá, dijeron al unísono. Laura los abrazó, los 4 a la vez. Y en ese abrazo había años de dolor, de lucha, de resistencia, pero también había alegría, gratitud, esperanza, porque habían sobrevivido. Y no solo habían sobrevivido, habían triunfado. Suscríbete si tú también crees en las segundas oportunidades, en la fuerza de las madres, en el poder de la comunidad. 3 años después del día en que Laura apretó aquel interruptor por primera vez, su vida era completamente diferente. Pero ella nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó los días sin luz, las noches de frío, el sabor del agua turbia del pozo. Y nunca dejó de trabajar. Como coordinadora del programa de asistencia familiar, había ayudado a más de 200 familias a salir de situaciones de vulnerabilidad extrema. Cada una de esas familias tenía su propia historia, sus propios dolores. Pero todas compartían algo. La necesidad de ser vistas. La necesidad de que alguien les dijera, no estás solo, vamos a salir de esto. Y Laura era esa persona. Una mañana de primavera, Laura recibió una invitación especial. El gobierno nacional la había seleccionado para recibir un reconocimiento por su labor social. La ceremonia sería en la capital. Habría autoridades, medios de comunicación, cientos de personas. Laura dudó. No le gustaba la atención. No le gustaban los reflectores. Pero aceptó.
porque sabía que ese reconocimiento no era solo para ella. Era para todas las madres que luchan, para todas las familias que resisten, para todos los que se niegan a rendirse. El día de la ceremonia, Laura subió al escenario con sus 4 hijos. Matías, ahora un adolescente responsable y maduro. Los mellizos, llenos de energía y sueños. Camila, con su sonrisa que iluminaba cualquier lugar. El ministro de Desarrollo Social le entregó una placa. Le dio un discurso sobre la importancia de su trabajo, sobre cómo había inspirado a un país entero. Pero cuando le dieron el micrófono a Laura, ella no habló de premios, no habló de reconocimientos, habló de algo más profundo. Hace 3 años yo vivía en la oscuridad. No tenía luz, no tenía agua, no tenía esperanza, pero tenía a mis hijos, y ellos me dieron una razón para seguir. Cada mañana, cuando los veía despertar, sabía que tenía que encontrar la manera de darles algo mejor. Hizo una pausa. Respiró hondo. Nunca imaginé que mi historia llegaría tan lejos. Nunca imaginé que algo tan doloroso podría transformarse en algo tan hermoso. Pero la vida es así. A veces, nuestras mayores heridas se convierten en nuestras mayores fortalezas. El público escuchaba en silencio. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Hoy quiero decirles algo a todas las madres, a todos los padres, a todas las personas que están luchando en la oscuridad. No se rindan. No están solos. Hay luz al final. Siempre hay luz. Solo tienen que seguir caminando. Solo tienen que pedir ayuda cuando la necesiten. Y van a encontrar que el mundo está lleno de gente buena. Gente que quiere ayudar. Gente que se preocupa. Su voz se quebró ligeramente. Y a mis hijos que están aquí conmigo, quiero decirles, gracias. Gracias por ser mi luz cuando todo estaba oscuro. Gracias por no perder la fe en mí. Gracias por enseñarme que el amor es más fuerte que cualquier cosa. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Matías la abrazó. Luego los mellizos. Luego Camila. Los 5 se abrazaron en el escenario, ante cientos de personas, ante las cámaras, ante el país entero. Y en ese momento, Laura supo algo con certeza absoluta, que todo había valido la pena, que cada lágrima, cada dolor, cada noche de angustia había tenido un propósito, que su historia no era solo sobre sobrevivir, era sobre transformar el sufrimiento en luz, era sobre convertir la desesperación en esperanza. Era sobre demostrar que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede iluminar el camino. Después de la ceremonia, mientras Laura y sus hijos regresaban a casa en el tren, Camila recostó su cabeza en el hombro de su madre. Mamá, cuando sea grande, quiero ser como tú. Laura sonrió. ¿Y qué es lo que quieres ser? Quiero ayudar a la gente. Quiero darles luz como tú lo hiciste. Laura la besó en la frente. Entonces ya eres como yo, mi amor. Porque tener un corazón que quiere ayudar es lo único que necesitas. Esa noche, en su casa con luz, con agua, con calor, Laura se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Vio a sus hijos haciendo la tarea. Vio las paredes pintadas. Vio las luces encendidas. Y recordó. Recordó la oscuridad. Recordó el frío. Recordó el miedo. Pero también recordó algo más importante. Recordó que nunca se rindió. Y eso hizo toda la diferencia. Porque al final, la historia de Laura no era sobre una madre que sobrevivió sin electricidad ni agua. Era sobre una mujer que se negó a dejar que las circunstancias definieran su vida, que eligió pelear, que eligió pedir ayuda, que eligió creer en algo mejor. Y que al hacerlo no solo transformó su propia vida, transformó la vida de cientos de personas más. Porque la luz, una vez encendida, no se apaga, se multiplica, se expande, ilumina todo a su paso. Y la luz que Laura encendió aquella noche, hace 3 años, cuando apretó ese interruptor con manos temblorosas y ojos llenos de lágrimas, seguía brillando, y seguiría brillando por siempre, porque las historias de resistencia, de amor, de esperanza, nunca mueren, se quedan con nosotros, nos recuerdan quiénes somos, nos recuerdan de qué estamos hechos, nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando ser encendida. Y a veces, todo lo que necesitas es el coraje para buscarla. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te tocó el alma, compártela, porque alguien en algún lugar necesita saber que no está solo, que hay esperanza, que hay luz, siempre. Fin.